Muy buenas amigos de Fútbol con Carisma. Han pasado un par de semanas sin poder subir un vídeo, pero ya estoy aquí de nuevo. Hoy no va a ser un vídeo de esos de los que a mí me gusta hacer, que son más con humor y un poco siendo un poco rufián, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con ciertos futbolistas o algunas situaciones de fútbol, etcétera. Algunos personajes del fútbol hoy no, hoy es un tema un poco más triste porque voy a hablar de un futbolista que se suicidó, Robert Enke, ex portero en España, estuvo en el Fútbol Club Barcelona en la temporada 2002-2003, si mal no recuerdo. Sí, creo que esa fue la temporada que él estuvo. Y luego pasó por el Tenerife, la mitad de la siguiente temporada, la 2003-2004. A partir de enero creo que estuvo en el Club Deportivo Tenerife en segunda división. Y justo me acabo de terminar de leer su libro, este libro de aquí, Una vida demasiado corta. Un libro buenísimo, buenísimo, uno de los mejores libros que he leído de fútbol. No soy mucho de leer libros de nada, pero de fútbol sí. hay que promover la cultura, ¿no? Y este libro es de los más emocionales, intensos, bastante interesantes porque ahonda en todo el tema futbolístico, pero sobre todo desde la mente de una persona, que era Robert Enke, a través bueno, de su propio diario, de lo que él iba apuntando, de su mujer, sus representantes, sus padres, sus compañeros, sus mejores amigos, toda la gente cercana. Entonces es como si fueras parte de su círculo familiar, su casero, todo el mundo que vivió cerca de él desde que empezó en la carrera del fútbol. Habla también un poco de su infancia y tal, pero es más cómo era él ya como adulto, a partir de que empezó su carrera futbolística hasta que trágicamente se suicidó a finales del 2009. Y es un libro muy, muy, muy intenso, sobre todo, aparte de para los que nos gusta el fútbol, que es un libro interesante por ello, por lo que para los que nos gusta el fútbol, también es un libro muy interesante para las personas que no entendemos, como es mi caso, lo que es realmente la depresión. Sabemos lo básico, ¿no? Que es una enfermedad mental, etcétera, pero no la entendemos realmente y gracias a este libro puedes entender un poquito más lo que es el infierno que vive esa persona, el infierno que viven las personas que están alrededor de él, como puede ser su mujer, sus padres, compañeros, los compañeros, bueno, realmente algunos lo sabía, pero la mayoría lo desconocían porque Robert Enke lo disimulaba muy bien y tal. Entonces, pues bueno, Robert Enke, yo cuando él jugaba en el Barça, yo hacía las típicas bromas como la mayoría de mis amigos hacemos de cuando un futbolista no lo está haciendo bien, pues bueno, es que es un paquete, es que no sabe jugar al fútbol, es que tal, y te echas las risas, ¿no? Porque esos son los futbolistas con los que a los que más atención le presto, ¿no? A los futbolistas que fallan, que fracasan, que tienen situaciones cómicas, ridículas. eh, me resulta divertido hablar con mis amigos y decir, porque, yo qué sé, Drente se quedó delante del portero y la mandó al córner, y te ríes, ¿no? Es que este tío no sirve para nada, que tal, cual. Pero después de leer este libro te hace pensar un poco en el sentido de que no sabemos lo que hay detrás de esas personas, porque son personas como nosotros. Pensamos que como son millonarios, porque son futbolistas, pues nada les afecta, todo está bien, yo termino de jugar y me voy a mi casa con mi super mujer que es una top model y tengo mis coches y tengo mi mansión y tengo mi dinero. Y pensamos que hay cosas que no les afectan, pero realmente igual les afectan más que a nosotros. Aunque ciertamente tengan la situación económica resuelta, eso no lo es todo. En el caso de Robert Enke, como decía, bueno, primero, yo le daba palos, ¿no? No demasiado realmente, pero sí a Robert Enke le recordaba como uno de los porteros malos que había jugado en el Barcelona. Pero claro, en ese momento, hasta que leí este libro, yo no sabía que él ya estaba padeciendo depresión. Entonces es normal que una persona que no está 100% capacitada mentalmente porque está padeciendo una enfermedad, no solo física, mental o lo que sea, pues obviamente no va a rendir igual. Um, y a veces nos olvidamos un poco de eso y damos muchos palos a futbolistas que a lo mejor en ese momento lo están pasando mal por una situación personal en particular, porque se están divorciando, eh, porque han perdido un familiar muy querido, por lo que sea, ¿no? Y no somos justos. En el caso de Robert Enke le pasaron demasiadas cosas, pero ya era una persona propensa, yo creo, a padecer
depresión porque se exigía muchísimo, a veces encajaba un gol que ni siquiera era culpa suya y se culpaba a sí mismo por un gol que a lo mejor había sido un error de un defensa, o por encajar 3 goles en un partido que tampoco fueron culpa suya. Los encajas porque no puedes hacer más, porque a lo mejor te quedas en un mano a mano con un delantero, o un defensa ha cometido un penalti, y no puedes hacer mucho para detener esos goles, y aún así él se culpaba, él se exigía demasiado y se culpaba siempre, porque al fin y al cabo él es el portero, es la última persona que puede detener esos goles, y si no lo conseguía se culpaba a sí mismo. Y era una persona propensa como se exigía tanto, a no disfrutar de lo que estaba haciendo realmente, y cuando las cosas salían mal, pues ya entraba en depresión. Ya le daba miedo jugar, no quería jugar, le daba miedo cometer errores, le daba miedo lo que la prensa decía de él, si le criticaban a él, si ensarzaban o alababan a su competencia en la portería, al portero suplente, que a lo mejor jugaba un día y lo hacía muy bien. Estaba constantemente sufriendo porque en muchos casos porque él se castigaba a sí mismo realmente, pero luego ya pasaron cosas en su vida que realmente harían deprimirse a cualquier persona. Tuvo una niña que se llamaba Lara, que nació con una enfermedad del corazón y tuvo que pasar muchas operaciones. Vivía con un tubo en la nariz. eh, Darle de comer era un problema, era todo muy complicado. Al final, creo que fue en la cuarta operación de corazón o algo así, falleció siendo muy pequeña, tendría entre 1 y 2 años. Entonces, claro, si a ser una persona propensa ya a pasar por depresión o a exigirte demasiado, o a fustigarte demasiado por cosas que a veces no tienen sentido, le añades que estás pasándolo mal porque tu hija no puedes hacer vida normal de padre con ella porque necesita muchos cuidados especiales, porque tiene que estar conectada a máquinas y cosas así. Estás todo el día pendiente del teléfono, de que no se ahogue, de que no se quite el tubo, de que no se haga daño, de muchas visitas al hospital, y finalmente encima tienes la desgracia de que fallece siendo muy pequeña. Ya eso parece que termina de hundirte del todo. Aún así, cuando eso ocurrió, en que siguió vivo otros 2 años más, en los que más o menos lo llevaba bien, pero volvieron a pasar cosas. Tuvo una lesión cuando por fin se estaba ganando el puesto en la selección alemana para el Mundial del 2010. Sufrió una lesión de uno de los huesos de la mano. Estuvo creo que 3 meses sin poder entrenar ni jugar porque le habían puesto creo que un tornillo, una pieza de metal, algo así. Y eso hacía pues que otros porteros alemanes empezaron a jugar bien. Él temía, en aquel momento ya, el entrenador de Alemania, el seleccionador Joachim Löw, y el entrenador de porteros Andreas Kopke, que querían que él fuera el portero titular de Alemania, pero todavía no habían tomado la decisión. Entonces esta lesión le podía perjudicar, porque si el portero que ocupaba su lugar mientras estaba lesionado lo hacía muy bien, como estaba ocurriendo, con que el caso era, el portero era René Adler, que lo estaba haciendo realmente bien, pues, y encima la prensa le ensalzaba mucho a René Adler. Había un partido contra Rusia, creo que era clasificatorio para ese mundial, si no estoy equivocado, o amistoso, pero yo creo que era clasificatorio. Y este portero lo hizo rematadamente bien, y encima la prensa pues lo ensalzó aún más. Luchaba en contra de Enke también, que él estaba en el Hannover 96, que era un equipo de media tabla. Y había porteros pues como Neuer, que actualmente sigue siendo uno de los porteros de Alemania. Estamos hablando en el año 2009, 2008, por ahí. Neuer en sus inicios, el mismo René Adler, Tim Weiss, del portero del Werder Bremen, grandes porteros alemanes que además jugaban en equipos de mayor prestigio que Enke. Entonces la prensa daba a entender que cómo iba a ser el portero de Alemania, el portero de un equipo de media tabla, que debía ser el portero pues del Bayern de Múnich o del Borussia Dortmund, del Bayer Leverkusen, del Werder Bremen, de equipos más grandes, ¿no? Que realmente es una cosa que para mí no tiene sentido. O sea, si tú eres un gran portero lo vas a hacer en el equipo que sea, ¿no? Pero bueno, la prensa ya sabemos cómo es, ¿no? Que tiene sus favoritos, y el perfil de Enke era de una persona muy tranquila, que no daba grandes titulares, que no... que era bastante generoso, no era un ogro como podía ser Lehmann o Oliver Kahn, que vende más a la prensa y apetece más tener un personaje así en el equipo. Entonces era como un perfil más como que la prensa no le vendía demasiado bien.
Cuando Enke lo hacía muy bien, decían como que lo hubiese hecho un poco peor, como, sí, ha estado correcto. Y si tenía un fallo, pues lo vilipendiaban. Y en el caso de los otros porteros era todo lo contrario. Si tenían un partido bien, pues lo ponían como una actuación estelar. Y si tenía algún error, pues lo justificaban con, bueno, es que ha salido de una lesión, es que son sus primeros partidos con la selección, se está aclimatando a sus compañeros. Doble vara de medir, que es lo que vemos a día de hoy sobre todo en la prensa española, la verdad. Lamentablemente Enke, pues debido a esta lesión, ahí fue cuando ya empezó otra vez su segunda depresión. La primera fue en el año 2003, mientras estaba en el Barcelona. En el libro comenta pues que el entrenador de porteros no le trataba muy bien, Van Gaal peor todavía. Tuvo un partido contra un equipo de segunda B, que era el Novelda. Entonces era un partido que el Barça, por plantilla, por nivel, debía ganar con los suplentes, quitándose el gorro. Y perdieron 3-2. Yo me vi ese partido en YouTube, está en YouTube completo, Novelda Barcelona, y podéis ver los goles y podéis ver que Robert Enke no pudo hacer mucho más en los goles, fueron más errores de su defensa, pero ese fue el inicio de su primera depresión porque él se culpó a sí mismo. El capitán del Barcelona en ese partido fue Frank de Boer, que encima le culpó en público en una rueda de prensa, cuando viendo ese partido se ven más fallos de Boer que de Robert Enke, y que eso también va en contra de lo que debe ser un capitán, ¿no? Incluso si un compañero tuyo tuviese un error real, debes protegerle, no culparle. Y más a un futbolista que apenas hablaba español, que acaba de llegar, que no tenía amigos. Muy cruel lo que hizo Frank de Boer, a mí me decepcionó. Y bueno, eso hizo que prácticamente se le cerrara la puerta de la portería al Barcelona. El otro portero era Bonano, que tampoco se estaba ganando el puesto, y fue cuando empezó Víctor Valdés. Cuando empezó a jugar Víctor Valdés y acabó ganándose el puesto al final, que bueno, Víctor Valdés es un porterazo, pero el propio Víctor Valdés habla maravillas de Robert Enke, de cuando le veía entrenar. Pues ahí empezó su primera depresión. Fue un año desastroso, tuvo un partido más de Champions o dos, pero ya cuando el Barça estaba clasificado en la fase de grupos, que es como, venga, te pongo a ti porque para poner a alguien, ¿no? Para que los jugadores titulares descansen, porque ya da igual, lo hizo bien, no encajó goles, todo bien. Pero bueno, ya al acabar la temporada y estar prácticamente inédito, la depresión pues empezaba, obviamente, no juegas nunca, no tienes amistades, te han culpado de una derrota muy dolorosa, muy humillante contra un equipo de segunda B. Entonces le dijo al entrenador que no contaba con él. Entonces él se buscó una salida ya con depresión. Ya con depresión buscó una salida y se fue a Turquía, al Fenerbahce. Obviamente con depresión pues ya no estás al mismo nivel para poder rendir. En su primer partido en Turquía, cuando apenas llevaba creo que una semana en Turquía, no conocía lo mismo, no conocías a tus compañeros, no hablas el idioma. Encajó creo que 3 goles muy rápido. Ya la rabia, además él estaba solo en Turquía, solo. Su mujer se quedó en España, su representante en las negociaciones hablaban en el libro que era como prácticamente negociar con mafiosos o con gente corrupta. Entonces en esa situación, encaja goles, empezó ya a insultar o sea, se encaró con la afición debido a toda esa frustración, a esa rabia, a esa tristeza. No quería abandonar el hotel, querían quedarse encerrado en el hotel todo el tiempo. Al final pidió a su representante que por favor le sacara de allí, que no quería seguir allí, que lo estaba matando eso. Al final estuvo en Turquía 2 semanas o 3, creo, 4 como mucho. Lo trajeron de vuelta a España. El presidente del Fenerbahce, pues bueno, que no le iban a pagar, que no sé qué tal. En que, mira, no me pagues, no hagas lo que quieras, haz lo que quieras, pero déjame irme de aquí, ¿sabes? Y bueno, se pegó media temporada, prácticamente el final del 2003 inédito, porque no quiso volver al Fenerbahce, y en enero por fin le recuperó el Tenerife en segunda división. O sea, hemos pasado del Barcelona a segunda división. Robert Enke, yo soy canario y bueno, Tenerife se portó muy bien, la isla se portó muy bien con él. Él habla en el libro de que se recuperó de la depresión allí porque podía salir en cualquier época del año a dar un paseo, a comer, que no hacía prácticamente frío, que la gente era muy agradable, que no vivía ese acoso mediático tan grande como a lo mejor en Barcelona o cuando estuvo en el Benfica antes de ir al Barcelona. Y bueno, tenía a la mujer que seguía en Barcelona y desde Tenerife a Barcelona pues podía ir creo que 2 veces a la semana a verla, o iba la mujer a verlo a la Tenerife. En principio empezó como suplente, lo cual
su representante le decía, ¿no? Que le exigiera al entrenador, que yo he venido aquí a jugar, que qué pasa. El portero era Álvaro Iglesias, que lo estaba haciendo muy bien en el Tenerife, y de hecho Roberenque habla muy bien de él en el libro y dice que aprendió muchas cosas de este portero y que le parecía increíble que este portero tan bueno estuviera en segunda división. Pero también el portero sufrió en la lesión y fue cuando Enke empezó a jugar, que creo que jugó 10 o 15 partidos, algo así, o 12 o lo que fuera. Y ya pues no, nadie le quitó el puesto hasta que acabó la temporada, lo hizo muy bien, hay un muy buen recuerdo. Por cierto, quiero mandar un saludo a un chico que conocí ayer en Facebook de Tenerife, muy fan del Club Deportivo Tenerife, se llama Raiko, que le invité a estar aquí conmigo para hacer un vídeo pronto del Club Deportivo Tenerife, pero bueno, no aceptó la oferta, lamentablemente, por los motivos, bueno, me dio unos motivos de peso, pero bueno, estuvimos hablando de Roberenque también un poquito y le quería mandar un saludo y bueno, en Tenerife le trataron muy bien, se sintió importante, no tenía esa presión y eso hizo que él poco a poco se fuera recuperando de la depresión, también recibió tratamiento obviamente y bueno, para cuando terminó la temporada en el Tenerife ya estaba prácticamente curado, creo que esa depresión le duró pues eso, un puñado de meses, un año, algo así, y ya estaba recuperado y bueno, y volvieron a Alemania. Estamos hablando ya 2004 por ahí. Y bueno, siguió haciendo su carrera muy bien en Alemania, en el Hannover 96. Y hasta que pasó lo que pasó, en 2007 pues falleció su hija, creo que fue en el 2007 si no me equivoco. Y luego tuvo la lesión esta, ya otra vez empezó a caer en depresión, empezó a exigirse mucho porque claro, ya por fin estaba entrando en las convocatorias de la selección de Alemania para el Mundial del 2010 como titular, porque él estuvo en la Eurocopa del 2008 pero como suplente. Entonces claro, cuando eres suplente pues bueno, estás un poco más relajado y más siendo portero, que es muy raro que alternen los porteros, pero ya cuando ya aspiras a ser titular y en un mundial ya empezó a exigirse mucho, empezó a agobiarse de que la prensa alabara a sus rivales en la portería y a él lo dejaron un poco de menos, la lesión de la mano, el haber perdido a su hija un año antes o un año y medio antes. eh, Había problemas también dentro del Hannover porque el entrenador que tenían había tenido un sistema que lo había hecho bastante bien durante los primeros 2 años, pero el tercero quería aspirar a más. El Hannover siempre se mantenía en media tabla, décimo, el 11, por ahí. Y querían ir a Europa este entrenador y empezó a hacer cosas que empezaron a perjudicar mucho al equipo. No sabían jugar como el entrenador les estaba pidiendo, empezaron a hundirse cerca del descenso, sin estar en el descenso, pero jugando ahí con fuego. Entonces ya empezaron a haber enfrentamientos entre sus compañeros, los compañeros con el entrenador. De hecho, los compañeros decidieron hablar con el presidente para que echaran al entrenador, lo cual demuestra que estas cosas existen realmente. El presidente dijo que sí, que le parecía lógico y que por favor el capitán tenía que firmar un documento, como que la plantilla veía con buenos ojos la salida del entrenador y se iban a encontrar en un hotel donde Enke como capitán, que era el capitán del Hannover además, tenía que entregar este documento al presidente y el presidente al día siguiente pues despediría al entrenador. Y por suerte para Enke, su agente se enteró de que uno de sus compañeros pues filtró a la prensa este encuentro entre el presidente y el capitán, que era Enke. Imaginaos, yo soy Enke, soy el portero, empiezo a ser el portero titular de Alemania, soy el capitán del Hannover y voy a ver a mi presidente para pedirle que eche a mi entrenador en nombre de toda la plantilla, pero el que va a ir es él, es Robert Enke. Entonces, bueno, él se dio la vuelta, iba en el coche, no llegó a ir, a medio camino paró, le soltaron el soplo de que estaban ahí ya vigilándole, él cogió, se marchó, llamó al presidente, le dijo, no voy a ir porque me han contado que hay un fotógrafo ahí esperando y yo no quiero jugarme el puesto de portero titular de Alemania como el que vendió a su entrenador para que lo despidieran. Y ya cuando eso ya estaba con depresión también. Todas estas cosas, pues iba sumando hasta que ya, pues obviamente todo el tema de la depresión, que ya los últimos episodios del libro son durísimos. Su mujer, una maravilla, cómo aguantaba su mujer, sobre todo su representante. Aparte de representante, era su mejor amigo. Deberían haber más representantes como este, porque siempre estaba para todo, viajaba a donde quiera que iba que el representante iba detrás, nada más que para estar cuidando de él, vigilando que no fuera a entrenar él solo en coche para que no cometiera suicidio.
O sea, toda la gente de Enke, alrededor de Enke, era muy buena gente, le cuidaban, pero sobre todo su mujer, cómo tenía que despertarlo para obligarlo a levantarse de la cama 3 y 4 veces, le abría las cortinas, vete y baña a la niña, no quiero levantarme, vete y baña a la niña, por favor, venga, vete a comprar el pan, vete a buscar el periódico, vamos a tomar un café, vamos, lo tenía que estar obligando. Ella empezaba a ser infeliz, obviamente. Tenía que ir con él a entrenar porque tenía miedo de que él cometiera suicidio, porque ya él le había dado a entender que lo estaba pensando. Y al final Robert lo que hizo, como ella siempre le vigilaba y tal, él no quería jugar los últimos partidos, ya no quería ni jugar al fútbol, porque sabía que no estaba al 100%, entonces se inventó una supuesta infección intestinal para escaquearse de los partidos, aunque él seguía entrenando. Ya la prensa pues obviamente empezaba a sospechar, oye, ¿qué virus es ese? Que lleva ya 5 o 6 partidos que no ha jugado, se vio obligado a volver, lo hizo bien. Y le dijo una frase que a mí me marcó mucho en el libro, que le dijo a su mujer, dice, ojalá pudieras estar en mi cabeza 30 minutos para que sepas cómo me siento. Y él decía que él quería escaparse de sus pensamientos y no podía. Entonces Robert, al final, su mujer le acompañaba a entrenar para que no cometiera suicidio. Cuando no era su mujer, era su representante. Siempre alguien iba en el coche con él porque temían que él cometiera alguna locura, porque ya una vez se fue con el coche y se pegó 10 horas conduciendo y ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y estaba buscando un sitio para matarse. Pero cada vez que iba a algún sitio pues siempre pasaba algo, ¿no? O había mal tráfico, o alguien lo veía y lo reconocía, o no sé, y como que se frenaba, ¿no? Se subía a una ventana y pensaba, bueno, y si salto de aquí me tiro de cabeza, eso lo comentaban en el libro también. Y al final pues un día le mintió a su mujer, le dijo que iba a ir a entrenar, le dijo que ya se sentía mucho mejor, que la engañó para hacerla creer que él podía ir él solo. Había tenido un partido un par de días antes, un muy buen partido, lo había hecho muy bien. Y confiaron en él y le dejaron irse solo y se fue a la estación de tren, porque él a veces había estado cogiendo el tren para entrenar, a veces no iba en el coche, sino que iba en el tren y se sabía los horarios de memoria y bueno, cuando vio pasar el tren pues saltó y se acabó. Y bueno, su mujer pues veía que no volvía, empezaba a llamarle, el teléfono apagado. Llamó a su representante, por favor, contacta con Robert porque no lo encuentro. Robert, el representante también lo intentaba llamar, tampoco. Llamaron al entrenador de porteros. Oye, mira, Robert sigue allí y tal. Y el entrenador de porteros le dijo, es que hoy no ha habido entrenamiento. No, pero es que Robert me ha dicho que iba a entrenar. Y dice, no, hoy no hay sesión de entrenamiento. Y ya de una llamaron a la policía y bueno, ya se supo la mala noticia y bueno, el motivo de este vídeo es para hacerle tributo a Robert Enke, porque después de leer este libro y de entrar en su mente un poco, te das cuenta de que a veces somos los aficionados muy injustos con futbolistas que no rinden como queremos que rindan sin saber por qué. Porque puede ser que problemas personales en casa, puede ser que tengas una mala relación con el entrenador, puede ser que el sistema del equipo no te beneficie, que tú seas pues un media punta y el sistema sea un 4-3-3 y claro, no hay sitio para ti, te ponen a lo mejor de extremo o de interior y no es tu posición y por eso no rindes, o puede ser porque eres un central que necesitas 2 líneas de 4 muy juntas para lucirte bien y a lo mejor estás en un equipo que es muy de controlar el partido y estás muy lejos de la portería y por eso sufres. A lo mejor eres un delantero que eres muy bueno para el contragolpe, como por ejemplo Griezmann, y estás en el Barça, que es un equipo que controla mucho los partidos y no te puedes desenvolver en ese fútbol. Hay muchos motivos y nosotros pues como aficionados somos injustos muchas veces, yo mismo también, por supuesto, como fui con Robert Enke, de decir es que este es un paquete, es que este no sirve, este para este equipo, quita para allá, que hace, lo que hace ese lo sé hacer yo y tal. Y no sabes que a lo mejor hay muchos motivos detrás por lo que ese futbolista no está rindiendo bien, como puede ser por ejemplo esto de la depresión, o incluso puedes causar depresión al futbolista por cómo le tratamos los aficionados y bueno, y sus compañeros y familiares y otras personas. Me recuerda esto un poco al caso de André Gómez, el futbolista que estuvo en el Fútbol Club Barcelona,
que el aficionado del Barça le pitaba y todo el mundo pues nos reíamos, ¿no? Un paquete, no sé qué, vaya tío, tal. Y el tío en una entrevista contó que a él le daba vergüenza salir a la calle por lo mal que lo hacía jugando. Que le daba vergüenza ir a comprar el pan, que había perdido su autoestima, que estos detallitos es lo que te abren los ojos y te dicen que cuando tus futbolistas, los de tu equipo, el Real Madrid en mi caso, si eres barcelonista o del Atlético, del equipo que tú quieras, hasta el jugador que lo esté haciendo peor, sigue animándole. Si ves que es un futbolista que, oye, que está en el campo paseando, caminando y que no está corriendo y que no está luchando, que no lo está intentando, sí, pítale y hazle sentir que no estás conforme. Pero si es un futbolista que lo intenta, que lucha, que corre, que pelea y que no le salen las cosas, que no luce, que falla, que tal, sigue animándole. Sigue animándole. Está bien que con nosotros, con nuestros amigos, pues nos hagamos los chistes, las risas, de, sí, aquel, el Iván Campo, el Spasic, el otro, jajaja. Sobre todo también lo hacemos mucho con futbolistas extranjeros que vienen a España y están un par de años y se desaparecen y se vuelven a países de Europa del Este, como era el caso de Spasic, o Jenovic, o Petkovic, o se van a Brasil, como Rodrigo Fabri, o Douglas Costa, o... Es más fácil, ¿no? Reírte de futbolistas que sabes que ni volverán a España, ni van a prestar atención a lo que pasa en España, ni nada. Pero bueno, aún así, tampoco es justo. Con tus amigos te puedes echar una risa y tal, pero por lo menos en el campo y por redes sociales, que ahora con las redes sociales podemos agobiar a cualquiera, por lo menos ahí tratar de animar a los futbolistas de tu equipo, aunque lo esté haciendo mal, animarles, siempre y cuando, como digo, no sea que el tío se esté tocando los huevos y pasando de todo. Y encima se ponga a subir fotitos de vacaciones cuando en el partido anterior te han metido un 5-0. Tampoco hay que justificarlo todo, ¿no? Te han metido un 5-0 y el tío sube una foto al día siguiente en la playa, ¿no? Ahí, qué guay. Pues eso tampoco, ¿no? Pero si un futbolista que lo intenta, que le sale todo mal, que tiene partidos y sigue fallando, pues sigue animándole porque igual tiene algún problema personal serio. Y a los que no entendemos la depresión, si hay alguien en nuestra familia o algún amigo cercano o algo que tiene síntomas, tampoco debemos estar pensando que todo el mundo tiene depresión ni estar diciéndole tienes que ir aquí, tienes que ir allá. No, pero por lo menos molestarles lo menos posible y tratar de hacerles sentir bien lo más posible. Porque a veces somos muy egoístas de dar palos a la gente y no sabemos si esas personas también están pasando por un mal momento. Y bueno, ya al final he hablado más de la cuenta. Cámara nueva, porque la del portátil no me gustaba mucho el resultado y bueno, quería probar esta cámara nueva. Hasta un par de semanas sin subir vídeos por este motivo, porque quería tener mi cámara nueva para grabar vídeos nuevos con la cámara nueva. Y incluso a los que no os gusta el fútbol, Una vida demasiado corta de Robert Enke, leéroslo porque es un libro muy interesante. Si te gusta el fútbol, recomendadísimo, a más no poder. Y si no te gusta el fútbol, pero quieres entender un poco cómo es la vida de un atleta de élite, la presión que se puede llegar a exigir tanto tu ambiente como a ti mismo, y si quieres entender un poco más cómo funciona la depresión, muy buen libro, muy buen libro. De Ronald Wren, que no sé quién es, pero muy buen libro. Y hasta aquí, amigos. Un libro un poco triste, pero bueno, no todo es cachondeo, también está bien ponerse serio y... Porque al fin y al cabo es fútbol. Y como creo que fue Jorge Valdano el que lo dijo, no lo recuerdo exactamente, pero me encanta esa frase, que dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Hasta el próximo vídeo.